María Corina Machado y Cindy Ignora Hernández, pero quien les habla, Santiago Romero. Tenemos que recordar que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Willit Sarcaya, en la producción de este espacio están Justo Navarro y Yaimi Pacheco Coa, ¿sí? La jefa de este espacio realmente, y en los controles el gran José Gregorio González, que no es el santo José Gregorio, pero hace milagros. Bien, vamos a hablar hoy de reformas, de reinstitucionalización del país y de muchas cosas que nos están afectando. Pero antes de hablar de Venezuela, siempre tenemos que hablar de la situación general, porque no es lo mismo la situación hoy que la situación hace 2 semanas, porque el contexto internacional ha cambiado. Con la invasión de Rusia a Ucrania, ha cambiado el panorama político a unos niveles que no nos imaginábamos antes de entrar el primer soldado ruso a territorio ucraniano. ¿Quién iba a pensar hace 2 semanas que la Casa Blanca iba a mandar a uno de sus asesores principales para Iberoamérica a una reunión con Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Cilia Flores? ¿Quién iba a imaginar que Estados Unidos iba a dejar de comprarle petróleo a Rusia para buscarle comprar petróleo a Venezuela? Esto hace 2 semanas no existía. Y es un escenario que tenemos que evaluar con muchísima responsabilidad, sin alarmismos, sin amarillismo y sobre todo con mucha frialdad. Porque al final del día podemos decir, bueno, es que Maduro negoció con los Estados Unidos y nos jodimos. Y esa va a ser la respuesta de muchos. Y realmente eso no es así, porque el proceso apenas acaba de comenzar. Que el chavismo gana legitimidad con esto, totalmente. Porque ni siquiera le informaron al interinato, o lo que queda de eso, que tenían esta reunión. Eso sí, después de reunirse primero con el chavismo, luego se reunieron con ellos. Porque se enteraron que estaban aquí. No porque les avisaron o porque era una estrategia coordinada. Y eso hay que entenderlo en un contexto donde los americanos han tomado el toro por los cuernos y han decidido ellos manejar la relación en torno a lo energético directamente con quien tiene el poder de facto, que es Nicolás Maduro. Y así empieza este entramado político e internacional que tenemos que unir e hilar fino. Es normal que nos sintamos desmoralizados, porque al final del día ha ganado el chavismo porque es el que tiene el poder. Ha ganado porque los otros han sido inútiles en disputarle ese poder. Han ganado sencillamente porque han pasado de ser criminales a ser tratados como políticos. Sí, podrán decir que la política es asquerosa, que es cochina, que es sucia. Pero hay que rescatar una cosa. Que algunos políticos sean así, no significa que la política en sí misma sea mala. Es lo mismo que un vehículo. Tú puedes usar el vehículo para trasladarte de tu casa a tu trabajo, para ir de viaje, para conocer nuevos sitios, para mejorar tu vida e ir más allá. O puedes utilizarlo para chocar a otros o para tener accidentes y para ser un irresponsable en ese vehículo. Lo mismo pasa con la política y con muchas otras cosas. Es un tema de responsabilidad, de cómo se utilizan esos espacios. Y es entender, bueno, la naturaleza del piloto. No es lo mismo un criminal al volante del sistema político que un demócrata. Y al final, los estados en crisis, como la crisis que hoy existe en el planeta, tienen intereses. Y acorde a sus intereses, reformularán sus alianzas. Y bueno, verán a sus adversarios de manera diferente. Esto no significa que porque hoy Washington haya decidido entablar algún tipo de conversación con Nicolás Maduro, no significa que deje de ser un criminal. Eso no significa que no haya 6 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras que huyeron por la crisis que generó este mismo sistema. No significa que no existan violaciones de derechos humanos en el país y que Venezuela no esté en proceso de enfrentar un proceso ante la Corte Penal Internacional. Eso sigue claro. Muchos dirán, bueno, hay que negociar con ellos. Otros dirán, no, siguen siendo criminales.
y hay que tratarlos como tal. El pragmatismo no es amoral. El pragmatismo no se usa para revictimizar a la gente. Porque el pragmatismo no significa, y la realpolitik no significan, que hay que pasarle por encima a los ciudadanos. Siempre la política está al servicio del ciudadano. Y si eso no lo entendemos, entonces podremos decir y caer en esa falacia de, bueno, la política es mala y la política es sucia. Y eso no es así. Que hay cosas que no nos agraden, es normal. La crisis genera incertidumbre y la incertidumbre genera desesperación y la desesperación nos hace tomar malas decisiones. Y eso es lo que está pasando en el contexto internacional. Si ustedes piensan, y lo ponemos en grandes números, Estados Unidos consume solamente de sus importaciones de crudo, son el 7, el 8% anuales de lo que importan ellos, representa Rusia. Esos vienen siendo unos 550.000 barriles de petróleo diarios. Venezuela hoy produce cerca de 755.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales cerca entre 250 a 280 van para el mercado asiático, más los de consumo interno, que podemos redondearlos entre 150.000 y 200.000 barriles de petróleo, aumentando la producción nacional. Si se pudiera hablar de aumentar la producción nacional, si tuviesen el dinero y si no hubiesen destruido PDVSA, bueno, fácilmente sí podemos llenar esa demanda de los Estados Unidos. Pero Venezuela nunca será un socio confiable, porque Venezuela es ese país que expropió a las empresas petroleras, que tiene la figura de las empresas mixtas donde la mayoría accionaria la tiene PDVSA. Es ese país donde, si violan los derechos humanos y no respetan la propiedad privada ni la vida, van a respetar las inversiones de los norteamericanos. No es cambiar el petróleo sangriento ruso por el petróleo sangriento venezolano. No es así. Es buscar socios confiables que sigan las mismas normas que los americanos y que los europeos, y que creen en la democracia. Porque es fácil, muy fácil, caer en la tentación de buscar petróleo barato y energía barata en una crisis. Pero ahí tenemos a senadores como Bob Menendez, que es del Partido Demócrata, partido de la presidencia de Joe Biden, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que fue muy claro y le dijo, por ahí no es. Que no podemos cambiar petróleo de un tirano por petróleo de otro tirano. Porque al final los que van a salir perdiendo son los venezolanos. Y ahí es donde vemos cómo en las crisis cada liderazgo muestra su verdadera cara. Y si bien uno puede tener simpatías por uno u otro partido, ¿sabes qué? Son temas ideológicos o temas de políticas públicas. Pero a la hora de tomar políticas de Estado, que son las que trascienden al tiempo, que son temas de los estadistas, que miran a futuro, hay que aplaudir lo que hace Bob Menendez y lo que han hecho muchísimos otros, decir no. Es como decir, bueno, nosotros hoy en el Día Internacional de la Mujer respetamos, ustedes saben, respetamos a las mujeres y el tema de la igualdad, etcétera, que está bien, porque la única igualdad posible es entre la ley, porque somos diferentes, inclusive las mismas mujeres entre ellas son diferentes y los hombres somos diferentes entre nosotros. Pero que venga una organización como la FIFA y diga, bueno, feliz Día Internacional de la Mujer, pero vamos a jugar un Mundial de Fútbol en Qatar, donde la mujer, la única representación que tiene es un florero. Así es la comunidad internacional. Y eso es hipocresía. Y contra esa hipocresía tenemos que luchar desde la política. Y por eso, mi invitación hoy es a no desesperarse, a entender que la política tiene un sentido, que hay que ver las cosas en frío, que aunque todo parezca que está mal, porque estamos mal, y no les voy a mentir, ustedes, yo y muchos otros están mal, siempre habrá que ser firmes con lo que creemos. Porque es muy fácil, como repito, arrodillarse en una crisis energética por petróleo barato. Y es muy fácil, como te arrodillas por petróleo barato, arrodillarte por una caja CLAP. Es el mismo principio de dominación. Y sí, la tenemos difícil, la tenemos complicada. Pero la tenemos difícil, la tenemos complicada porque nuestra dirección política falló. Porque ellos derivaron en esto.
y ellos tienen que hacerse responsables. Lo he dicho muchas veces en este espacio y lo vuelvo a repetir las veces que sea necesario. El problema no es que te equivoques, porque todos nos equivocamos. El problema es que la dirección política se equivoque y no acepte sus errores y además culpe al ciudadano. Porque al final del día siempre es culpa de los venezolanos que no nos apoyan y no es culpa de los criminales. Y para entender este proceso de cambios que está viviendo el país en pleno contexto de cambio internacional, porque hay que entenderlo, las cosas están cambiando, tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a Miguel Ángel Martínez, quien fue magistrado principal de la Sala Constitucional del legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano, es especialista en Derecho Público y además especialista en resolución de conflictos. Y con él vamos a abordar este panorama, no solo de la reunión americana, sino de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y de la reforma de justicia que hay en el país. Porque eso es lo que va a dar pie a que las negociaciones con Estados Unidos puedan cuajar o no. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y espero servir de ayuda. Claro que vas a servir de muchísima ayuda porque, bueno, no podemos saber de todo y cuando uno no sabe algo le pregunta al experto. Y te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre esta reforma parcial o total, no sé cómo llamarla, del Tribunal Supremo de Justicia que está promoviendo hoy el chavismo? Mira, el madurismo o chavismo, ¿no? Ya no sé ni cómo llamarlo, ¿verdad? El Estado venezolano, a través de esta gente que está gobernando actualmente, lamentablemente, los destinos de nuestra nación, está tratando de maquillar el sistema de justicia, lo cual es imposible que lo logre, porque una reforma de una ley que está cuestionada y un procedimiento que está siendo cuestionado tiene un problema de ilegitimidad gravísima. Es imposible que maquillen el sistema de justicia porque existen estándares internacionales y principios internacionales en los cuales ya se ha venido estudiando durante muchísimos años cómo deben ser los sistemas de justicia en nuestros países para que esté ajustado dentro de las convenciones internacionales y los tratados internacionales y los principios sobre la independencia y la autonomía. Por lo tanto, lo que pretende este madurismo es maquillar la democracia con lo triste que es con el contubernio y la participación de algunos miembros de la partidocracia venezolana, en la cual no van a poder legitimar ni crear un sistema judicial autónomo independiente, sencillamente porque para que exista un sistema de justicia autónomo independiente, tal como está previsto en los textos internacionales y también en las leyes venezolanas, se necesita que exista democracia, se necesita institucionalidad. Y la democracia en Venezuela se ha vaciado, no existe, y la institucionalidad tiene que pasar por un proceso de refundación, de reestructuración, y para eso no hay voluntad política ni del gobierno ni de la oposición. Y eso es una triste realidad para el 80% de los venezolanos que no estamos de acuerdo con negociar con organizaciones que han cometido delitos graves a nuestra nación. Doctor, ¿y esto no vendría siendo una jugada, como usted lo llama, de maquillaje, pero de cara a cumplir con los compromisos que tiene que demostrar Venezuela ante la Corte Penal Internacional? Yo creo, por eso es que hablo de maquillar, porque es imposible. La legitimidad se tiene. La legitimidad obedece a dos sentidos, y es bueno precisar esto. Uno es la legitimidad de origen, es decir, que la autoridad devenga de la previsión que está en la ley. Recordemos que esta es una ley reformada por una Asamblea Nacional cuestionada en su legitimidad, y es una ley en la cual, en su contexto, tiene algunas violaciones graves de los principios y los estándares internacionales, como por ejemplo el hecho de querer prolongarle más de 12 años a los magistrados el cargo. Y lo digo porque se ha invitado a las personas que ocupan los cargos en Venezuela y a los que no ocupan cargos en Venezuela a participar en este proceso, y algunos ya han cumplido su periodo o su lapso de tiempo y no puede ser prolongado. Eso está fuera
del texto de nuestra Constitución, que cada día está cada vez más maniatada y, en mi opinión, fracasada. Ahora, es imposible maquillarlo porque la comunidad, la jurisdicción universal ha sido aceptada por el 85% de los países del mundo, es decir, 163 países del mundo están autorizados legalmente, no solo por la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, sino también por sus propias legislaciones, en investigar las graves violaciones de derechos humanos y los delitos, aunque no se hayan cometido en su país. Eso es lo que se llama la jurisdicción universal, la jurisdicción transnacional. Y ante eso es imposible que puedan escaparse las personas que han cometido delitos de lesa humanidad o delitos graves de violaciones de derechos humanos, como ha ocurrido en el caso nuestro en Venezuela. En el caso de la Corte Penal Internacional, que es una justicia prevista bajo el imperio del Estatuto de Roma, también así está establecido, y es imposible que traten de negociar políticamente con la Corte Penal Internacional algunos estándares que evidentemente no se cumplen. Yo voy a precisar algo que a lo mejor muy poca gente no lo entenderá, pero son grandes juristas en el mundo. Ni que coloquen en ese Tribunal Supremo a Giuseppe Chiovenda, Piero Calamandrei, Hans Kelsen, Perelman, Francesco Carneluti, es decir, Ulpiano, los juristas connotados. Es imposible que exista un sistema autónomo e independiente en Venezuela hasta tanto no llegue la democracia en nuestro país. Mientras tanto, son maquillajes del sistema, pero es muy parecido a lo que ocurrió con el Consejo Nacional Electoral. El hecho de incorporar a dos rectores que no son de origen del madurismo o del chavismo no significa que exista un proceso electoral cumpliendo los estándares internacionales. Al final lo que se está promoviendo es la normalización del horror, la cual rechazamos más del 80% de la población venezolana, y ahí me incluyo yo como ciudadano y como representante del Poder Judicial venezolano. Bueno, doctor, vamos aquí a jugar a ser un poco de abogado del diablo, y usted habla del CNE, inclusive, que se decía aquí en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, el mejor Consejo Nacional Electoral en 20 años, que así prácticamente lo resume el informe de la Unión Europea, diciendo que había habido garantías, que es un más imparcial, etcétera. ¿Usted no cree que esto vaya a suceder también con el Tribunal Supremo de Justicia ante otros aliados y ante otros organismos internacionales que puedan decir, sí, es el mejor Tribunal Supremo de Justicia que ha tenido Venezuela, que sigue siendo una autocracia, autoritarismo competitivo, como lo llaman en este mundo de expertos, para no decirle que es una tiranía y un sistema criminal? Pero ¿no cree que por ahí vaya a entrar ese tipo de propaganda y sí por ahí pueden haberse un mensaje de apertura y cambio de alguna manera? Sin duda alguna lo que tú estás diciendo es una gran verdad. Porque así como ocurrió con el Consejo Nacional Electoral, pretenden hacerlo con el sistema de justicia venezolano. Podemos poner el ejemplo del Consejo Nacional Electoral. Fíjense que hubo una designación de rectores por parte de la, si mal no recuerdo, creo que fue la Asamblea Constituyente o de Maduro, que no ha hecho ningún artículo de la Constitución, pero ha hecho el trabajo nefasto para el país, como ha sido el de convocar elecciones, el de nombrar autoridades, el de juramentar a un presidente ilegítimo como es el señor Maduro, etcétera. Y incluso ha dictado leyes como si fuera un poder legislativo, cuando es un organismo que estaría destinado solo a crear una constitución y no lo ha hecho en estos años. Eso es una burla. Ahora, en el Consejo Nacional Electoral hubo una designación en la cual se incorporaron dos personas que no son originariamente del chavismo, son tradicionalmente de los partidos de oposición. Y ellos hicieron un proceso que llama mucho la atención, porque hicieron lo que pretenden hacer ahora con el sistema de justicia, un maquillaje. Ellos hicieron una revisión del padrón electoral y así lo anunciaron y lo publicitaron. Después, revisión de la observación de la normativa referente a la observación electoral para ampliarla, y así lo publicitaron. Posteriormente hicieron una revisión creo que fueron con más de 100 matemáticos y ingenieros, expertos en computación, para hacer una revisión de todo el sistema. Y después hicieron el cronograma electoral en los cuales la oposición venezolana participa.
y logra obtener, o fueron adjudicados, porque para mí no es una elección libre, porque el derecho al voto venezolano está secuestrado, logra obtener 4 gobernadores, 4 gobernaciones, 100 alcaldías, no sé cuántos concejales, ni cuántos diputados del Consejo Legislativo, pero al final eran más de 3.064 cargos. Eso ¿cuál fue el mensaje enviado a la comunidad internacional? Que hay un medio acuerdo entre la oposición y el gobierno para celebrar ese proceso electoral, como de hecho ocurrió, y en donde participó muy poca gente, pero le sirvió tanto al gobierno como a la oposición. Por eso es que yo hablo de que hasta que no haya democracia es imposible que exista, lo que puede haber es estos maquillajes. Igual ocurre con este sistema de justicia que es el venezolano siempre ha clamado por justicia, y cuando clama el venezolano por justicia, vamos a hablar como piensa la gente. El venezolano cuando clama por justicia, clama por una policía justa, una policía que cuide, una policía que agarre que coja a los delincuentes, unos fiscales que actúen como debe ser, unos funcionarios del gobierno que actúen. Es la justicia en total. Y por supuesto, los jueces. Si los jueces, y yo humildemente he estado estudiando el tema de la judicatura porque comencé en el año 1986, no soy un improvisado, y he estado escalando todo el proceso, o todos los escalafones, desde escribiente hasta ser magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Y con mucha tristeza tengo que decir que la clase política venezolana tiene que dejar de meter sus manos sucias en el sistema de justicia para que nosotros podamos, los venezolanos, darnos la oportunidad de nombrar juristas y mejores ciudadanos que juristas. Primero mejores ciudadanos y después juristas para estos altos cargos de responsabilidad. Por lo tanto, esto es solo un maquillaje, esto jamás va a cumplir el fin de burlar la justicia universal y mucho menos de lograr recuperar el espacio que ha perdido el gobierno y parte de la oposición, y es que ellos han perdido la batalla de moral con todos los venezolanos. Pero si nos ponemos a ver, Miguel Ángel, también ha existido en parte este esfuerzo de maquillaje, porque es una operación enorme, y eso hay que dejarlo bien en claro. Se ha combatido entre comillas a los grupos criminales. Han abatido el tema de abatir al Coqui, de buscar a otros miembros de los trenes y las megabandas organizadas en Venezuela, dotar de cierto equipo a los policías, que sabemos que trabajan tan o peor como los bomberos, que no tienen para apagar un incendio, y además viendo hoy el despliegue operativo de gran escala que está teniendo la Fuerza Armada Nacional en el Estado bolivariano, porque hay que respetarles por lo menos eso, de bolivariana, porque es de ellos, de atacar a sus socios comerciales de las disidencias de la FARC y el ELN en Apure. La operación parece que va más allá de solamente unas reformas legales, sino de mostrar cierto músculo y cierta voluntad, entre comillas, de cambiar las cosas. Te repito, ¿crees que esto sí tenga un impacto y algunos afuera se dejen engañar con esto? Puede ser que se engañen a través de las estadísticas que tratan de dibujar. Todos sabemos que las bandas criminales en Venezuela mutan, cambian, y en un momento fue el Coqui, después Juvenal y después serán otros, ¿no? Esos son bandas que están dedicadas a la delincuencia común, ¿no? Que es el delito común, que siempre ha existido en Venezuela y que es una cosa muy grave, y que eso solo se puede combatir con un Estado fuerte, con una ciudadanía educada y trabajando en consonancia para lo que es la materia de seguridad, que es todo lo que tiene que ver con los servicios de policía. Y en Venezuela no existe confianza con los servicios de policía, aunque traten de maquillar o de fijar algunos números favorables. Al final eso es imposible porque las bandas mutan, cambian, y todos sabemos que dentro de la misma cárcel existen bandas que están organizando el crimen en Venezuela. Y aunque ha podido a lo mejor batir
algunos delincuentes no así han logrado destruir a las bandas completas. El caso de estas bandas criminales se han convertido en verdaderos ejércitos. No sé si tú has visto las noticias que hubo ahorita recientemente en Sucre, donde creo que eran 300 o 400 funcionarios de seguridad y algunos de defensa militares persiguiendo unos grupos criminales que pasan los 1.000 personas en el estado Sucre. Es increíble, la materia de seguridad es un tema que no está siendo trabajada como un problema de Estado, como debería ser, porque el problema es que quienes dirigen ese Estado han cometido delitos graves a la nación venezolana, y eso es imposible. Y con respecto a la defensa, que tiene que ver con todo lo que son nuestras fronteras y el tema del narcotráfico también, en donde tenemos grupos irregulares, lo que pasa en el arco minero, lo que pasa en la frontera con Colombia y con Brasil, y todo este transporte de drogas, de minerales, de trata de personas, es tremendo. Eso es imposible que lo corrijan hasta que nosotros no logremos un Estado donde exista democracia y donde exista el imperio de la ley como una política de Estado. Miguel Ángel, vamos a hacer un breve corte comercial y ya volvemos para seguir hablando del tema de justicia y de todas estas reformas que en teoría sí deberíamos hacer, porque no solo nos vamos a querer en criticar, sino en buscar alternativas viables en un futuro para una Venezuela democrática. No se aparten de Contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Y seguimos aquí contigo, hablando sobre
justicia en Venezuela y sobre las reformas del sistema judicial que ha hecho el chavismo como un maquillaje. Nos acompaña, y hay que recordarlo, Miguel Ángel Martínez, quien fue magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y es especialista en Derecho Público y en resolución de conflictos. En el bloque anterior quedamos sobre las bandas criminales y cómo su dominio se ha extendido a lo largo y ancho del país. Pero Miguel Ángel, a mí me interesa hablar de un tema que tiene que ver salir de esta burbuja de caos que vive el país y de miseria y de autocracia totalmente. Y es, en tu opinión, ¿cuáles deberían ser de verdad las reformas que debe hacer y tomar un gobierno democrático para ganar la confianza que tú mismo decías con los ciudadanos y poder brindar justicia a los venezolanos? ¿Cómo deberían ser electos los jueces? ¿Deberían tener cargos vitalicios como lo tienen en los Estados Unidos? ¿Deberían ser electos por los mismos jueces y no por propuestos ni por el presidente ni por la Asamblea Nacional? ¿Cómo debería funcionar ese sistema de justicia según tu visión? Habría que hacer un estudio bien completo sobre la forma de elección de los jueces. En mi opinión, debe existir algunas condiciones necesarias para la designación de un juez, bien sea del alto cargo de un Tribunal Supremo de Justicia hasta un juez de municipio. Y es que primero tiene que tener idoneidad. El juez debe tener una condición de idoneidad en el cargo, en la cual debe valorarse primero su vida, cómo ha sido, su visión de ciudadano, y posteriormente analizar y verificar el cumplimiento de los requerimientos del conocimiento técnico jurídico. Porque yo he conocido miles y miles de jueces de los años 80, de todo tipo, jueces buenos, jueces malos, jueces que saben derecho, jueces que no saben derecho, jueces que son delincuentes, magistrados que han cometido delitos graves, magistrados que han sido brillantes, en fin. Nosotros tenemos que reformar todo el sistema completo haciendo una revisión, pero no es solo el sistema de justicia en cuanto a los jueces, sino que está el tema de los fiscales, está el tema de los servicios policiales, está el tema, incluso hasta el sistema legislativo nuestro. Por eso es que, en mi opinión, la Constitución de 1961 se agotó y por eso irrumpe el chavismo. Porque incluso las represas que se habían construido para proteger la constitucionalidad a raíz de la Constitución de 1961 no funcionaron y por eso irrumpe el chavismo, repito. Ahora, después con la Constitución de 1999, recordemos que las constituciones son el contrato político, jurídico y social de un país. Y yo creo que la Constitución de 1999 fracasó. No sirve. No le da bienestar al ciudadano. Entonces, nosotros todos los venezolanos, sobre todo aquellos que tienen el conocimiento en materias específicas, todos debemos darnos una oportunidad, exista una transición hacia la democracia, porque para lograr la democracia, para que tengamos un Estado de Derecho, para que tengamos una separación de poderes, tiene que haber una transición. Y aquí esto es muy importante, porque la transición implicaría hacer una revisión de todos estos institutos que conforman el Estado para poder nosotros darle la oportunidad al venezolano que participe y elija cuál es el sistema de vida que es el mejor para nuestro país. Y esto, por supuesto, llevará un buen tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es lograr nuestra libertad para llegar a una transición y alcanzar una democracia. Mientras tanto, podrán poner en los cargos de funcionario, y aquí digo, de presidente de la República, de parlamentario, de magistrado, a muy buenas personas, pero mientras el sistema no sea revisado, mientras el Estado no volvamos a refundar una nación que está sumida en su ceniza porque se ha requebrajado el tejido social, se incumplió el contrato social. A lo mejor suena profundo esto que yo estoy planteando, pero es que es la única forma que nosotros, por lo menos así yo lo veo, es la única forma que nosotros podamos darle a las futuras generaciones un país de bienestar.
Mientras tanto, lo que va a haber es maquillaje, intentos de democracia, pero va a ser imposible porque estamos atrapados frente a un Estado fallido. Un Estado fallido que muchos de los gobernantes han cometido y siguen cometiendo delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos, así como los delitos transnacionales en materia de delincuencia organizada. Entonces, hasta que nosotros no limpiemos nuestra casa de estas personas, nosotros no podemos tener la oportunidad de construir una democracia hasta tanto no logremos esto. Yo creo que hay que enfocarse, presionar para lograr nuestra libertad y después transitar para una democracia en la cual todos los venezolanos nos sentemos a hacer un contrato social que sea para las futuras generaciones, además que es un deber de nosotros como personas. Sí, yo siempre he pensado, yo soy fanático de la política y soy estudiante de comunicación social, pero siempre me gustó el derecho y yo tenía un profesor que decía que precisamente las constituciones son el alma de un país, es decir, son declaraciones de principios en quiénes somos, en qué creemos, y después uno legisla en base a esos principios comunes, porque si estamos todos en un territorio, ese territorio lo compartimos y todos tendríamos que tener una visión por lo menos de lo que creemos, qué es lo que nos une. Y pasando de esta pequeña anécdota, quería pasar al tema de las relaciones Estados Unidos-Venezuela con la última reunión que hubo. Esto desde el punto de vista jurídico, porque pareciese o se pudiese inferir que Estados Unidos pasó de tratar a Nicolás Maduro como un criminal a tratarlo como un político. ¿Cuál es su lectura acerca del tema? Sí. Bueno, yo creo que hay un Estados Unidos 1 y un Estados Unidos 2 en este tema de Venezuela. Aquí en este país existe verdadera separación de poderes. Es decir, lo que haga el presidente de la República con sus secretarios, que viene siendo como los ministros, para nosotros, tiene autonomía del Poder Judicial y del Parlamento o la Cámara de Diputados, de Representantes y la Cámara de Senadores, que es el legislativo americano. Aquí existe una verdadera separación de poderes. Recordemos que el fiscal el fiscal principal de los Estados Unidos, flanqueado por dos fiscales, creo que el de Nueva York y el de Florida, determinó una probabilidad de causa por narcotráfico contra el señor Nicolás Maduro Moro y otros personeros del régimen venezolano. Eso depende de la justicia americana, no depende del Parlamento ni del Poder Ejecutivo. También tenemos casos hay casos que han sido abiertos por graves delitos relacionados con la delincuencia transnacional por prácticas corruptas, no solo precisamente contra personeros del Estado venezolano. Por ejemplo, en el caso de los magistrados, existen magistrados que están siendo enjuiciados en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, cuando se habla de causa probable, es porque existen elementos suficientes que determinan una responsabilidad. No han sido declarados culpables porque están en proceso. Eso no lo puede eliminar una conversación que pueda tener una comitiva de un país en este caso con gente del Estado, del gobierno venezolano, del gobierno de Maduro. Igual las denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional. Y más grave también son las violaciones graves de derechos humanos que han sido elevadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en algún momento tendrán que transcurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ante la justicia universal, la negociación política va a ser muy complicada, porque, y ha ocurrido en el pasado, porque ocurrió en Argentina, ocurrió en Chile, y ha ocurrido también en España, en donde se trató de negociar los delitos de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos humanos. Y al final, después, posteriormente, tuvieron que ser declaradas inconstitucionales las negociaciones que surgieron en esos países. En el caso venezolano, nosotros tenemos unos delitos de lesa humanidad que son continuados, es decir,
comenzaron hace mucho tiempo y sigue existiendo. Algunos todavía no han sido objeto de denuncias. Algunos no han sido elevados al fiscal de la Corte Penal Internacional. Recordemos que el fiscal de la Corte Penal Internacional es un funcionario dentro de la Corte Penal Internacional. Existen los jueces de la Corte Penal que al final son los que van a determinar la responsabilidad individual de los que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Pero también tenemos las violaciones graves de derechos humanos, que no son todas delitos de lesa humanidad, que también le corresponde ser juzgadas por la justicia universal. Y digo que va a ser juzgada por la justicia universal de otros países porque en Venezuela no existe Estado de Derecho. Pueden poner al hombre que más sabe de derecho o la mujer que más sabe de derecho en Venezuela, pero jamás va a poder luchar con un monstruo como es ese Estado fallido y corrupto. Yo particularmente, que he vivido en ese monstruo, lo conozco en su entraña, y no solo del gobierno, sino de la misma oposición. Yo fui elegido magistrado en el 2017 por 12 años. Y tú me presentas a mí como que fui magistrado. Y es verdad, yo no estoy ocupando el cargo en Caracas. Pero no estoy ocupando el cargo en Caracas por el régimen, pero también la oposición está participando en este proceso. Y yo lo sé. Y eso es inmoral. No, eso es inmoral. Hablo de la oposición, hablo de algunos sectores de la oposición. ¿Okay? Claro. Quiero corregir. No, claro, yo lo menciono como en presente y en pasado porque esa dicotomía existe, porque la autoridad, la legitimidad que lo puso ahí es la primera en lo que la desconoce y es complicado. Por eso, cuando hablo de Estados Unidos, también hablo que si bien existe una separación de poderes, inclusive senadores como Bob Méndez y Marco Rubio ya se han pronunciado en contra de un posible acuerdo administración Biden-Nicolás Maduro por el tema petrolero, también no es menos cierto que las sanciones individuales, las sanciones contra la industria petrolera, así como ciertas cuestiones, son medidas vía orden ejecutiva y vía consenso que puede políticamente aliviar un poco la situación actual de los jerarcas del régimen. Y eso brindaría estabilidad a ellos. Por eso hablo del tema de cómo lo ve, porque al final del día hay cuestiones que son políticas. Perfecto, tienes toda la razón. Mira, aquí se está normalizando el horror, porque los Estados Unidos y el resto de los países, pero principalmente los Estados Unidos, siempre han tenido contacto con el gobierno de Maduro para cosas específicas, porque bueno, son dos países que son millones de americanos y millones de venezolanos que de una u otra manera estamos interrelacionados. Ahora, no significa que se le está dando legitimidad al señor Maduro, porque recuerden que hay una sanción del expresidente Trump en la cual al Estado venezolano y también sanción a una empresa venezolana que es estatal, que es PDVSA, Petróleo de Venezuela. Ahora, también ha habido algunas licencias que ha concedido la OFAC para la operatividad de algunas compañías americanas en Venezuela. Esto no es nuevo. Posiblemente, y aquí voy a especular, se trate de, y es lo que he escuchado, se trate de que hay algunas exigencias o algunas necesidades desde el punto de vista del negocio del petróleo, como el caso de Chevron, para alguna operatividad en Venezuela. Recordemos que las empresas chinas fueron las primeras que llegaron a Venezuela y ya prácticamente han abandonado. Y otra cosa es la refinería nuestra que tenemos nosotros, que es de Citgo, y que no lo tiene el señor Maduro en sus manos, sino que lo tiene el llamado gobierno interino, en la cual esas refinerías surten a México, y es algo muy importante para los Estados Unidos, porque la relación México y Estados Unidos es importantísima. Pero esas refinerías solo pueden procesar crudo venezolano, que es un crudo pesado. Entonces, no existe el crudo parecido al venezolano que pueda entrar a esa refinería. O sea que aquí puede ser que esté ocurriendo algo está relacionado con el tema del petróleo y no con el tema de la negociación con Venezuela y Estados Unidos para lograr un acuerdo. La información que yo manejo y lo manejo del Departamento de Defensa, es que los Estados Unidos están
ayudando y apostando y trabajando a que los venezolanos resolvamos nuestro problema. Por eso es que ustedes ven la insistencia en decirle a Maduro, siéntate en México, porque lo que se está buscando es precisamente que los venezolanos lleguen a un acuerdo. Ahora, el problema está, yo lo he venido señalando aquí respetuosamente, por supuesto, que existe un problema de legitimidad, no solo en el gobierno, sino en la oposición. Porque la oposición venezolana tiene un problema de legitimidad, además que todos están obedeciendo a intereses distintos. Hoy vemos cómo los partidos políticos están remozándose internamente, organizando internamente. Ojalá hagan un proceso de reinstitucionalización en las bases. Ojalá lo hagan, no lo sé. Pero también ha habido algo, y es que ha habido acuerdos entre gobiernos y oposición, las cuales están, al final lo que buscan es normalizar el horror. Yo no estoy de acuerdo. Como por ejemplo fue el paso a las elecciones de noviembre de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Ahí había un acuerdo, habían conversaciones. Lo que pasa es que no se les dijo a los venezolanos, no se les dijo. Y por eso tenemos ese resultado, porque no puede ser que un rechazo tan grande que tenga el chavismo, así tenga el control del proceso electoral, hayamos tenido el resultado que tuvimos. Segundo, el llamado a referéndum revocatorio. Todos vimos cómo el mes de octubre de 2021, los rectores, que no son del chavismo, sino los rectores de oposición, anunciaron públicamente que se podía el año que viene, o sea que era este año, recoger las firmas para un referéndum revocatorio. Resulta que el referéndum revocatorio lo que hizo fue remozar y maquillar a ese Estado fallido. Igual ocurre con las elecciones 2024 que están vendiendo como la gran solución. Nosotros, si no presionamos, en mi opinión, y nos mantenemos con la narrativa de que han cometido delitos graves, que es cierto, y de que hay violaciones graves de derechos humanos, y que los venezolanos queremos justicia, todo eso van a ser remozadas de maquillaje de democracia. Lo que se está es normalizando el error. Por lo tanto, yo creo que los Estados Unidos, por lo menos la información que yo manejo, y no está haciendo ninguna negociación con Venezuela para llegar a una transición inmediata, no, ni dándole reconocimiento a Maduro. Está dejando que nosotros los venezolanos tomemos nuestras decisiones y bueno, yo lo único que creo es que debemos revisar también es la legitimidad de la oposición venezolana como voceros ante la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Martínez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano en Exilio, por atender a esta cantidad de preguntas. Sé que muchas, a veces uno un poco incómodas, un poco más siendo abogado del diablo, pero para eso estamos, para preguntar y para consultar sobre las posturas y sobre los eventos que están pasando. Quiero, antes de cerrar el programa, hacer una breve conclusión acerca de lo que hemos escuchado hoy y lo que hemos vivido. Hablamos de la legitimidad que no tiene el chavismo y legitimidad que no tiene la oposición. De nada sirve volver a México si al final del día, y escúchenlo bien, si al final del día los que se van a sentar a representar supuestamente a los venezolanos los siguen ignorando. La realidad no va a cambiar solamente por buscar acuerdos y espacios y cuotas políticas, porque eso es lo que piden algunas cuotas políticas. Recuerde bien ese 21 de noviembre, en esa farsa electoral de las regionales, cómo salieron 4 gobernadores supuestamente para defender a los venezolanos, y cómo esos 4 gobernadores ya fueron ante el embajador James Story hace unas semanas a pedir que aliviaran las sanciones, que es el discurso del chavismo. Al final del día, los venezolanos nos sentimos solos porque la gente dentro del país y sobre todo parte de la comunidad internacional nos mira con lástima, nos están dando la espalda y no nos están apoyando, por lo menos en encauzar las cosas hacia un mejor desenlace. Sí, como está pasando esto, también hay que decirlo, hay gente que está
fuera de Venezuela que nos está apoyando y que sabe la naturaleza del chavismo. Y que los maquillajes, que muy bien hoy denunció el magistrado Martínez, las conocen y no se van a dejar engañar. Por eso mi invitación es a que usted no se deje engañar por el chavismo, no se deje engañar por una falsa oposición y sobre todo que crea que la democracia es posible en Venezuela, que el cambio es posible en Venezuela y que el cambio viene precisamente hoy, en la hora más oscura, en resistir, en ser perseverante y sobre todo no dejarnos amedrentar y no dejarnos destruir. Recuerden que esto fue Contigo con Santiago Romero. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de